¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video para, pues vendríamos a revisar la sesión 15 sobre razones trigonométricas. Eh, y lo que queremos hacer es que pues vayas viendo cómo resolver esos ejercicios. Bien, aquí te traigo la explicación de cada uno de los ejercicios que trae tu material y espero pues, que sea para ti lo más sencillo resolverlo. Bien, ojalá que con la ayuda de este video puedas resolver todas las dudas que hayas podido tener. Empezamos con la introducción. Dice acá, lo primero que hicieron en tu material fue leer esta descripción de la secuencia. Y como en un inicio te pidieron que leas la siguiente información, y con ayuda del profesor, que en este caso pues no hubo, completas la información relacionada. Espero que esto lo hayan rellenado ustedes solitos. Y si no, de todas maneras, para eso está este video, para que tú puedas ver cómo llenarlo. Dice acá, una razón es el resultado de dividir dos cantidades. Se puede expresar en forma de fracción o utilizando punto decimal. En matemáticas la palabra razón significa división. ¿Bien? Es una división así de sencillo. Una razón trigonométrica vendría siendo una división trigonométrica. Se obtiene al dividir dos lados cualesquiera en un triángulo rectángulo. Y esa es la parte interesante, chavos, que todo lo que vamos a hacer ahorita tiene que ver con triángulos rectángulos. El tema de razones trigonométricas es para triángulos rectángulos. No funciona para otra figura geométrica más que para triángulos rectángulos. Las tres razones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente y se abrevian pues como están aquí. En las razones trigonométricas se utiliza un paréntesis para denotar el ángulo agudo que se utiliza como referencia. Por ejemplo, seno o sen, paréntesis A, se lee como seno del ángulo A. Y aquí te da un mensaje importante. El ángulo no está multiplicando la razón trigonométrica. Es importante que entiendas que aunque parece que se está multiplicando porque es un paréntesis, no se está multiplicando, es una manera de escribirlo. Bueno, de todas maneras, aquí te voy a mostrar algunos ejemplos para que tú vayas viendo. Lo primero que te decía el libro que tenías que hacer era llenar este cuadro con las fórmulas de seno, coseno y tangente, y te daban un triángulo para que vayas haciéndolo. Te voy a poner aquí la fórmula de seno para que vayas viendo cómo la calculamos. Lo primero que tienes que entender es que dice acá seno del ángulo X. El ángulo X en la figura es este. ¿Bien? Y tú es importante que reconozcas los tres tipos de lados que tiene un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se ve de esta manera, como si fuera una L, y formando un ángulo de 90 grados. Todos los triángulos rectángulos forman 90 grados. Hay una diagonal, esta diagonal es la hipotenusa. De hecho, aquí te ponen un hipopótamo para que se te acuerde, hipotenusa. ¿Bien? Tienes estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. ¿Bien? Catetos. Y hay dos tipos de catetos, el adyacente y el opuesto. El adyacente, la palabra adyacente en español significa junto o pegado, pues el cateto que está pegado o junto al ángulo X se llama cateto adyacente. El cateto que se encuentra del otro lado, es decir, del lado opuesto a X, se llama opuesto. Por eso se pusieron esos nombres. Opuesto es porque está del otro lado y adyacente porque está pegado a X. Bueno, la fórmula para encontrar el seno del ángulo X es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Es una división. Vas a dividir el valor de la longitud del cateto opuesto, que es esto, lo que valga 5, 10, 20, 15, lo que valga, entre la longitud de esta hipotenusa. Así de sencillo. Es una división. Para el coseno, la fórmula es cateto adyacente entre hipotenusa. Es una razón, es una división. Y vas a dividir el cateto adyacente, lo que valga a este lado, 5, 6, 7, 8, no sé cuánto valga, entre lo que valga la hipotenusa. Y para la tangente vas a dividir el cateto opuesto, el valor de este cateto, entre el valor del cateto adyacente. Es importante que tú memorices estas razones trigonométricas. Es importante que las sepas utilizar. Y por lo tanto yo te pediría que las tengas apuntadas y que las tengas bien repasadas para poder hacer los ejercicios. Bueno, desarrollo. Llegamos al desarrollo, ya hicimos una pequeña introducción y ahora sí podemos hacer ejercicios. Desde acá determina el valor del lado faltante en cada uno de los siguientes triángulos y posteriormente expresa las razones trigonométricas de los ángulos agudos A y B.
Es decir, que el ejercicio se divide en dos. Primero hay que encontrar el valor de x. Fíjate cómo hay que encontrar el valor de x. Y luego se hace posteriormente esa tablita encontrando senos, cosenos y tangentes. Estos dos son el inciso A y el inciso B. Vamos a resolverlos. Empezamos con el inciso A. Primera parte del ejercicio es encontrar el valor de desconocido de este lado. Este lado es un cateto. ¿Bien? Bueno, lo primero, hay que reconocer cuáles son los lados del triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Fíjate cómo se formula aquí la L. Y es la hipotenusa, es la diagonal. Aquí estaría sentado el hipopótamo. Y estos dos se llaman catetos. Ahorita, para encontrar el valor de este lado, no es necesario que sepas cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Aquí no interesa. Aquí se utiliza cateto 1 y cateto 2, o cateto A y cateto B, o cateto X y cateto Y, como tú lo quieras llamar. Yo le llamo cateto 1 y cateto 2 porque para mí es lo más sencillo. Si tú quieres ponerle a este 2 y a este 1, no pasa absolutamente nada. Para poder utilizar o para poder encontrar el valor de X aquí, se va a utilizar Pitágoras, es decir, el teorema de Pitágoras. Para utilizar Pitágoras no importa cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Ahí no interesa. Entonces la fórmula de Pitágoras, como viste en la sesión anterior, es esta. El cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo que hay que hacer ahora es sustituir. Sustituimos cateto 1, fíjate cómo vale 6, pues sería 6 al cuadrado. Cateto 2 vale x, no lo conocemos, pues sería x cuadrada. Y la hipotenusa, que es 10, pues sería 10 cuadrado. Lo que sigue es desarrollar esta fórmula. Fíjate cómo utilizamos 6 cuadrado, pues le pongo que es 36. X cuadrada sigue siendo x cuadrada y 10 cuadrado ahora es 100. Lo único que hicimos fue desarrollar las potencias. Lo que toca ahorita es despejar. Fíjate cómo lo que vamos a hacer es este valor de 36 que está aquí sumando, lo vamos a pasar hacia el otro lado de la ecuación restando. Y te va a quedar algo así. X cuadrada, que este que está acá no se mueve, es igual al 100 que ya estaba. Fíjate cómo el 100 se quedó ahí. Y el 36 que estaba sumando pasó restando. Por eso aquí hay un negativo. Hago la operación y me da 64. ¿Qué significa? Que x cuadrada vale 64. Y si bien sabes reconocer ese tipo de problemas, lo que hay que hacer es sacar la raíz cuadrada para poder despejar a la x. Cuando tienes un cuadrado, lo que hay que hacer es sacar raíz cuadrada para despejar. Raíz de 64 pues da 8. Y aquí ya tenemos entonces el valor de la x. ¿Qué significa? Que ya resolvimos la primera parte del ejercicio, que era encontrar este valor de x utilizando a Pitágoras. Es un repaso de lo que hiciste en la sesión anterior. Bueno, ya que tengo los tres lados, mucho ojo. Ahora sí vamos a encontrar senos, cosenos y tangente. Empezamos con el ángulo A. Aquí te piden el ángulo A. Bien, mucho ojo. Vamos a trabajar con el ángulo A. La fórmula de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la fórmula. Lo que tienes que hacer ahorita sí, cuando uses razones trigonométricas, es identificar quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. Ya dijimos que el 10 es la hipotenusa. Y ahora, ¿quién es el opuesto? El opuesto de A es el 6. Este cateto es el cateto opuesto. Por eso sería 6 sobre 10. 6 porque es el cateto opuesto. Aquí está. El cateto opuesto del ángulo A. Y 10 porque es la hipotenusa. Hacemos la división y nos da 0.6. Vámonos con el coseno. El coseno del ángulo A, por fórmula, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente de A es este lado, este cateto. Por eso sería 8 sobre 10. Acuérdate que la hipotenusa va a valer 10. Por último, la tangente. Tangente de A es por fórmula cateto opuesto sobre cateto adyacente. La división del opuesto, que es 6, sobre el adyacente, que es 8. Por eso es 6 sobre 8. Y aquí están los tres valores de seno, coseno y tangente para el ángulo A. Bien, aquí te lo dejo. Sin embargo, también te lo están pidiendo para B. El ángulo B también puede tener seno, coseno y tangente. Ahora vamos a trabajar con el ángulo B. Y fíjate cómo va a cambiar ahora. La fórmula es la misma. Fíjate cómo aquí usamos cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues aquí es la misma fórmula. La fórmula no cambia. Lo que cambia ahora es la orientación del triángulo. Como ahora manejo este ángulo B, su cateto opuesto ahora es este. Este que es el cateto adyacente de A, ahora es el cateto opuesto de B. Esa es la única diferencia. Esa es la parte difícil del ejercicio, que tú sepas
que dependiendo del ángulo que te estén pidiendo, es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Mucho ojo. Cateto opuesto de B, pues vale 8. Su hipotenusa, la hipotenusa no cambia, vale 10. La división da 0.8. Vámonos con coseno. La fórmula es la misma que usé aquí, la fórmula no cambia. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues el adyacente de B es este valor de este lado, es 6. Y su hipotenusa vale 10. Ahí está, la división. Lo mismo hacemos con la tangente. La tangente, la fórmula no cambia, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es 8 y el adyacente es 6. Ahí está, fíjate. Bueno, esa sería la resolución para el ángulo B del inciso A. Ojalá que te haya servido esto. Vámonos con el inciso B. Para el inciso B, fíjate cómo nos cambia la orientación del triángulo. El triángulo estaba orientado hacia aquí, hacia la derecha, digamos que esta punta, pero ahora está aquí, orientado hacia la izquierda. Eso no cambia absolutamente nada. Esto lo único que va a hacer es que trabajemos un poquito diferente, pero se resuelve igualito. Bueno, parte 1. Acuérdate que es encontrar el valor de X. Y para encontrar el valor de X utilizamos a Pitágoras. Pero para usar Pitágoras hay que reconocer los valores de los lados. Esta X es mi hipotenusa. Y este 3 y 4 serían mis catetos. A este le llamé cateto 1, a este le llamé cateto 2. Acuérdate que este puede ser el 2 y este es el 1 y no pasa absolutamente nada cuando usamos a Pitágoras. Fórmula de Pitágoras. Sustituimos cateto 1 vale 3, cateto 2 vale 4 y la hipotenusa vale X. Acuérdate que estos van elevados al cuadrado. Desarrollamos las potencias. 3 cuadrado vale 9, 4 cuadrado vale 16 y X cuadrada pues X cuadrada. Sumamos esos dos y nos da 25. ¿Qué significa? Que la X cuadrada vale 25. Acuérdate, como en el ejemplo anterior, sacamos raíz cuadrada y nos da el valor de 5. ¿Qué significa? Que ya encontramos este valor. Ya sabemos cuánto vale la hipotenusa, vale 5. Ahora sí procedemos a sacar las razones trigonométricas. Empezamos con el ángulo A, ¿de acuerdo? Y empezamos con seno. Para encontrar el seno del ángulo A, acuérdate que la fórmula dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de A es este cateto. Bien, cateto opuesto vale 4. Y su hipotenusa ya calculamos que vale 5. Por eso es 4 sobre 5. Hacemos la división y nos da 0.8. Coseno de A. Coseno de A tiene fórmula cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente de A es este que está aquí, es 3. Por lo tanto sería 3 sobre la hipotenusa que vale 5 y da 0.6. Por último, la tangente de este ángulo por fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hacemos la división de 4 sobre 3 y ya tenemos los 3 valores para el ángulo A. Vámonos a trabajar con el ángulo B. Para el ángulo B, fíjate cómo trabajamos con el ángulo B. Acuérdate que va a cambiar los catetos. Ahora la fórmula es la misma, cateto opuesto sobre hipotenusa. Importante que te sepas la fórmula de seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de B es 3. Este que era el adyacente de A, ahora es el opuesto de B. Bien, por eso aquí aparece 3 sobre 5. El 5 es la hipotenusa que no ha cambiado. Lo mismo hacemos con el coseno y con la tangente. Coseno de B es cateto adyacente. El adyacente de B es 4 sobre hipotenusa que vale 5. Y la tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sería 3 sobre 4. Bien, y con eso terminamos el inciso B. Vámonos con el C y el D. El C y el D nos piden lo mismito. Encontrar el valor de X y luego encontrar los senos, cosenos y tangentes para A y para B. Vámonos con C. Fíjate que lo primero que hay que hacer es, como hicimos en los ejemplos anteriores, para poder encontrar X utilizar a Pitágoras. Y para usar a Pitágoras hay que definir quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Una vez con esto, usamos la fórmula, sustituimos, desarrollamos las potencias. Acuérdate que como en el inciso A, este valor que está aquí sumando va ahora a pasar restando para despejarlo. Lo pasamos restando. Y el valor de X cuadrada nos da 256, que es la resta de estos dos. Bien, mucho ojo con esto. Para poder despejar a la X, lo que hay que hacer es sacar raíz cuadrada. Y este procedimiento se va a repetir muchas veces cuando vas a hacer la parte de Pitágoras. Bien,
En algunos casos pasas restando y en algunos casos, como en el inciso B, simplemente sacas la raíz cuadrada. ¿Bien? Bueno, ya tengo el valor de la x. Ya podemos trabajar con seno, coseno y tangente. Vamos a empezar con el ángulo A. Con el ángulo A, ¿quién es su opuesto? Su opuesto es este cateto. ¿Quién es su adyacente? Es este cateto. Y la hipotenusa es esta diagonal. Bien. Bueno, fórmula de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 16. Por eso es 16 sobre 20. Vámonos con el coseno y la tangente. El coseno, por fórmula, es cateto adyacente. El adyacente de A es 12. Y su hipotenusa es 20. Y la tangente sería opuesto sobre adyacente. Por eso es 16 sobre 12. Y con eso terminamos el ángulo A. Vámonos a trabajar con el ángulo B. Para el ángulo B, fíjate cómo vamos a trabajar ahora con este ángulo. Seno es la misma fórmula, sería opuesto, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 20. Para coseno y tangente se trabaja igualito. Cateto adyacente sobre hipotenusa, el adyacente de B es X y la hipotenusa es 20. Y para tangente, el cateto opuesto sería 12 sobre 16. ¿Bien? Simplemente repetimos lo que hicimos en los incisos A y en el inciso B. Por último, inciso D, hay que encontrar la X, el mismo procedimiento. Otra vez definimos quién es cateto 1, quién es cateto 2 y quién es hipotenusa. Sobre ello, hacemos la fórmula de Pitágoras, sustituimos los valores, aquí hay 12, 15 y X, aquí los acomodamos según la fórmula, desarrollamos las potencias. Este 144, acuérdate que hay que pasar al otro lado restando. Bien. Y ahora sí encontramos el valor de X sacando raíz cuadrada. Muy sencillo. Esto ya lo hicimos 3 veces para los 3 incisos anteriores. Ya encontramos el valor de este cateto. Lo que hay que hacer ahora es encontrar seno, coseno y tangente. Trabajamos primero con el ángulo A. Para el ángulo A, su cateto opuesto es este, que vale 9, y su cateto adyacente es este, que vale 12. Sustituimos y nos debería quedar de la siguiente manera. Esos son los resultados para ese triángulo y el ángulo A. Lo mismo hacemos para el ángulo B. Para el ángulo B, fíjate cómo ahora este es el adyacente, ese es el opuesto, y por eso las fórmulas quedan de la siguiente manera para el ángulo B. Te lo dejo aquí para que lo puedas revisar con calma. Ya lo explicamos para el inciso A, inciso B, inciso C. Ahora te dejo que el inciso D lo leas tú con calma y vayas viendo cómo fuimos ajustando cada valor según el ángulo que se trabaja. Como conclusión, ya sea que trabajes con A o con B, es muy importante que sepas cuál es el adyacente y el opuesto de cada uno de estos ángulos. Y con respecto a eso trabajas con las fórmulas. Ahora sí, para cerrar, esa es la parte del cierre del material. Dice, determina la expresión para calcular el valor de X en cada una de las siguientes situaciones. No te está pidiendo que encuentres el valor de X. No es lo que te están pidiendo. Te están pidiendo una expresión que te permita calcularla. Bien, vamos a dejar una expresión, pero no lo vamos a calcular. Lo primero es separar estos dos. Ese es el inciso A, inciso B. Bueno, antes de eso, fíjate cómo ahora nos piden encontrar el valor de X. Y X es uno de los lados del triángulo. En los ejemplos anteriores, por ejemplo aquí, este valor de X lo encontramos con Pitágoras. Pero aquí no lo vamos a poder encontrar con Pitágoras porque existen unas reglas. Ahí te va la regla. Para poder encontrar uno de los lados con Pitágoras, se necesitan los otros dos. Es decir, la regla dice que para usar Pitágoras necesitas dos lados conocidos. Voy a analizar las figuras. Tengo aquí este lado, sí, pero este lado no lo conozco. O sea que no se puede utilizar a Pitágoras. Vamos a ver aquí. Aquí tengo este valor de este lado, este no lo conozco, pero este tampoco lo conozco. Significa que estos dos no se pueden trabajar con Pitágoras porque no se conocen dos lados. Para manejar Pitágoras necesitas conocer mínimo dos lados. Pero existe una alternativa. Si tú conoces un lado y un ángulo, lado y ángulo, ¿es posible encontrar otro valor de otro lado?
utilizando razones trigonométricas. De nueva cuenta, aquí te lo pongo. Inciso B, un ángulo y un lado. Si tengo un ángulo y un lado, es posible encontrar el valor desconocido de otro lado utilizando razones trigonométricas. Vamos a ello. Empezamos con la A. Inciso A. ¿Cómo le hago? Bueno, lo primero es que hay que identificar qué nos están dando. Nos están dando un ángulo y nos están dando dos lados. Por un lado, tengo la hipotenusa que no conozco. Bien, ese es el valor de la hipotenusa. Y ese es el cateto adyacente de este ángulo. Este que está acá es un cateto también, pero este es el que conozco y es el adyacente de este ángulo. Aquí sí es importante que tú definas cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Para este caso es el adyacente. Siguiente paso, reconocer cuál es la función o la razón trigonométrica que voy a utilizar. En este caso se utiliza coseno, porque la fórmula de coseno tiene cateto adyacente y tiene hipotenusa, que son los dos lados que te dimos. Bien, analicemos la fórmula. Coseno de 35, porque aquí dice 35. Si dijera 40, le pongo 40. ¿Por qué usé esta fórmula? ¿Por qué coseno? Porque me están dando la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Y por qué puse esto aquí? Porque estoy sustituyendo. Acá dice 13, donde dice cateto adyacente pongo 13, y donde dice hipotenusa pongo la X. Bueno, ahora sí ya tengo esa expresión. Coseno de 35, o coseno del ángulo de 35 grados, es igual a esta división. Y lo que toca ahora es analizar. Fíjate cómo tengo dos lados de la ecuación. De este que está de este lado de la ecuación tengo coseno de 35 y de este otro lado de la ecuación tengo 13 sobre x. Lo que hay que hacer es pasar la x, que es mi incógnita, hacia el otro lado. Bien, cada vez que tu incógnita esté en el denominador, lo vas a intercambiar con tu respuesta. Mucho ojo. Si tu incógnita x está en la parte de abajo de una división, intercámbiala con la respuesta así. Fíjate cómo la intercambié. Y ya la despejé y listo. Fíjate cómo este valor de coseno está aquí abajo, ocupando el valor de x. Y este x está aquí. Se intercambiaron de lugar. Bueno, esta es la respuesta. Esa es la expresión que nos estaban pidiendo. X es igual a 13 sobre coseno de 35. Con esta división tú ya puedes encontrar el valor de x. Vámonos al inciso B. Para el inciso B, de nueva cuenta, hay que identificar qué es lo que tenemos. Tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto del ángulo de 40. Como tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa, se utiliza la función seno. Bien, seno de 40 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Por eso es importante que te sepas las fórmulas. Bien, aquí 40, voy a regresar. Aquí 40 se utiliza porque pues acá dice 40. La fórmula del seno que nos relaciona los dos lados que nos están dando y la sustitución de x y 7 según la fórmula. Bueno, esto nos queda así. Fíjate que no quedó o quedó algo similar a la ecuación anterior en el inciso A. El problema aquí es que la x ya no está abajo, está arriba. ¿Y qué pasa cuando tu incógnita está arriba? Que el despeje también es sencillo. Este 7 que está acá dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Otra vez el 7 que está acá dividiendo pasa multiplicando y te queda así. La x es igual a la multiplicación de estos dos. 7 por seno de 40. Y listo, esa es la respuesta. Esa es la expresión para encontrar a la x. Vámonos con la C y la D, que son los últimos. Bien, para la C lo que hay que hacer simplemente es hacer lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios, reconocer qué es lo que tengo. Fíjate cómo aquí lo que tengo es cateto adyacente de este ángulo. Para este ángulo, ese es su cateto adyacente. Esta es la diagonal, que es la hipotenusa. Para este caso usamos otra vez coseno, porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Aquí le puse 60, porque aquí el ángulo dice 60. La fórmula del coseno y la sustitución de la fórmula. X y 25, X y 25. Bueno, fíjate cómo nos quedó una expresión muy similar a la del inciso B, donde mi incógnita está aquí arriba. ¿Qué hacíamos? Pues este 25 pasa multiplicando al otro lado. El 25 lo pasamos multiplicando al otro lado. Ahí está. 25 por coseno de 60.
Esa es la expresión para encontrar a la x. Muy sencillo. Por último, inciso D. Hacemos lo mismo, identificamos qué es lo que tenemos. Fíjate cómo es el cateto adyacente de 50 y ese es el cateto opuesto. Aquí no nos están dando la hipotenusa como en los otros 3 ejemplos. Aquí tenemos los dos catetos y es importante que sepas cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Opuesto, el que está del otro lado, adyacente, el que está pegado. Y aquí usamos tangente porque tangente de su fórmula tiene a estos dos. Bien, como no hay hipotenusa, aquí usamos tangente. Sustituimos aquí 50 porque pues, se pone el ángulo que manejamos. La fórmula, cateto opuesto sobre cateto adyacente y la sustitución, 10 y x. Bien, según la fórmula. Eso hace que tengamos esa expresión. Acuérdate qué pasaba si nuestra incógnita está abajo. La intercambiamos, es un intercambio. Y el intercambio queda de la siguiente manera. Bien, ese x queda en esta posición y tangente de 50 queda en el denominador. Y con esto daríamos por finalizado nuestro video, esperando que te haya servido, esperando que hayas podido resolver tus dudas. Y nos vemos en la siguiente. Saludos.